Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela la crisis económica se torna cada día más aguda, pero las cifras concretas de lo que realmente puede determinar qué tan grave, en términos numéricos, es la crisis económica que padece Venezuela desde 2013, se puede estimar con estudios que de alguna manera han dado cuenta de lo que realmente está pasando en el país. La crisis económica de Venezuela se ha intensificado año tras año. De hecho, en 2016 la opinión pública venezolana decía que era la peor crisis, o mejor dicho, el peor año económico en la historia del país. Pero en 2017 se dijo y se dice lo mismo, siendo este un año peor en términos de rendimiento económico que 2016, y se espera ahora que para 2018 sea incluso peor que 2017. Lo cierto es que según economistas las crisis pueden ser cada vez peores y que es una espiral en la que siempre puede haber de alguna manera fases mucho peores que otras. Esto entonces hay que enmarcarlo en una cifra en la que los datos arrojan que Venezuela podría sufrir una caída en su Producto Interno Bruto, es decir, el valor monetario de lo que produce el país en un año. Esa caída podría ser de 14%, es decir, el valor monetario de lo que produce o lo que produjo Venezuela en 2017 podría caer en un 14% para el cierre de 2017, y una inflación, que es el índice de precios o la velocidad en la que los precios se multiplican con relación al Producto Interno Bruto, en 1400%. Podría cerrar el incremento de los precios en 1400% para 2017, con la inflación acumulada que ha venido con un rendimiento de entre 20 y 30% de inflación por mes. Es decir, que los precios han crecido a un ritmo de entre 20 y 30% mensual, pero la inflación acumulada podría cerrar en 1400%, esto según datos, estimaciones de la firma y la encuestadora venezolana muy reconocida, Ecoanalítica. La inflación acumulada desde septiembre de 2016 está en 1083%, con un nivel promedio de 35% de inflación al mes. Vamos a cerrar con un récord de 1400%. Es un escenario hiperinflacionario. Esto se lo dijo a periodistas venezolanos el economista venezolano Asdrúbal Oliveros en un foro realizado recientemente, hace días, llamado ¿A dónde va Venezuela? Perspectivas 2018, organizado por la firma Ecoanalítica, que es dirigida por él. Oliveros, director de esa consultora, estima que a finales de 2017 la caída del Producto Interno Bruto estará entre 12 y 14%. Esto debido a la crisis política que atraviesa el país y a la contracción de importaciones. Pero un dato importante de este informe detalla que la economía venezolana se contrajo entre 36 y 40% en los últimos 4 años, es decir, desde 2013, cuando la inflación era se ubicaba en un rango aproximado de entre 20 y 50%. La última vez que se conoció una cifra oficial de inflación por parte del Banco Central de Venezuela fue en 2014, cuando según el banco cerró en 180,9%, pero las estimaciones independientes arrojaban una cifra de 300%. Lo cierto es que desde ese año el Banco Central no da una cifra de inflación concreta. Hoy por hoy se ubica en 400% al inicio del año, pero según el Fondo Monetario Internacional cerrará en 720, entre 720 y 1000%, pero el pronóstico de Ecoanalítica es más arriesgado y da incluso una cifra de 1400%, y estima que podría llegar la inflación en 2018 a una cifra de 3585% del Producto Interno Bruto, y según el economista Oliveros, sí, persiste el control cambiario, que genera, por supuesto, mercados paralelos por el férreo control que se cierra a un grupo que se beneficia de ello. Se le cierra el mercado y obliga a los venezolanos a que, a medida que incrementa la inflación y el bolívar pierde valor, estos buscan proteger sus activos y sus valores, sus bienes, en una moneda fuerte que no se deprecie sino que se revalorice con el tiempo. Por ello adquieren dólares, pero lo hacen en un mercado que ofrece dólares de manera inmediata, pero a un precio mucho mayor que los que ofrece el gobierno, y no de manera inmediata que los que ofrece el Estado venezolano. Por ello se crea
o se creó ese mercado paralelo desde hace ya varios años en Venezuela, desde que se impuso el control cambiario, que ubica el dólar actualmente a un precio de 26.000 bolívares por cada dólar. Pero según el economista Oliveros, si persisten los controles de inflación y los incentivos para crear cada vez más mercados paralelos, porque no es uno solo, sino varios que se pueden conjugar en una sola tendencia, pero son varios puntos en la frontera venezolana, en el centro del país, también en la capital, donde se ubican esos mercados paralelos, entonces podría llegar el dólar a más de 600.000 bolívares, el dólar paralelo, más de 600.000 bolívares por cada dólar que se compre. El economista explica que hay una caída del poder adquisitivo en un 50%, es decir, que los venezolanos con su sueldo ahora pueden comprar solamente la mitad de lo que antes compraban o incluso menos. Las familias, según el informe de Ecoanalítica, destinan ahora en 2017 las familias venezolanas más del 80% de sus ingresos, de su salario, para comprar alimentos. Recordemos que el bolívar ha perdido o se ha devaluado aproximadamente en un 5.000%. Eso es una clara señal de empobrecimiento. Según el economista Gustavo Machado, profesor de la Universidad del Zulia, se puede hablar de una hiperinflación cuando la cifra llega a 50% de inflación mensual. Si es de 20% es una inflación común, pero igual es exorbitante. Si llega a 50%, y hay estudios que dan cuenta de que podría llegar a 50% mensual, ya hay en el acumulado una inflación o una hiperinflación que podría arrojar cifras de 50% mensual, una cifra completamente hiperinflacionaria. Esto hay que tenerlo en cuenta, que la creación del mercado paralelo es debido al monopolio que ha creado el gobierno, que desde 2003 monopoliza precisamente el control de cambio, los dólares que ingresan al país por concepto de renta petrolera. Ahora, las sanciones impuestas recientemente por Estados Unidos han ocasionado que Venezuela entre en el umbral de un default técnico y que no pueda pagar entre octubre y noviembre su deuda externa de 4.000 millones de dólares o ese tramo de la deuda externa. El hecho es que al cerrarse los mercados hace que Venezuela tenga menos acceso a dólares, por ello crea esa canasta de divisas para tratar de alguna manera de crear un mercado paralelo al que pueda acudir para oxigenar su cartera de crédito y obtener financiamiento con aliados políticos y diplomáticos importantes para Venezuela como lo son Rusia y China. Aún así, las sanciones de Estados Unidos afectan gravemente las finanzas tanto del gobierno venezolano como de la estatal Petróleos de Venezuela. Por ello, las restricciones del mercado internacional de deuda repercuten en el mercado interno, porque al no ingresar dólares que Venezuela pueda renegociar en su deuda para de esa manera exportar más petróleo, hay menos venta de crudo, hay menos ingresos fiscales y esto afecta al mercado interno porque se suministran menos dólares. De hecho, solamente se han liquidado 2 millones de dólares en la última subasta diaria de septiembre. 2 millones de dólares. Esto no puede abastecer el mercado interno de producción, a los productores, a los empresarios privados, ni siquiera a la administración pública. Por ello, el mercado interno se cierra y esto retrae la producción y ese es el motivo por el cual el Producto Interno Bruto de Venezuela cayó en 2016 en un menos 7,3%. Esto ha generado sin duda alguna una repercusión directa al bolsillo de los venezolanos. Por supuesto que ha generado esta repercusión tan fuerte en el bolsillo de los venezolanos. Pero hay cifras que llaman más la atención por parte de la consultora Ecoanalítica. Datos aportados por el economista Luis Christensen en su exposición en ese foro, destacó que el 76% de la población venezolana considera que la economía del país es su principal problema. Otro dato del informe arroja que el 50% de las familias, la mitad de las familias en la población venezolana, comen menos de 3 veces al día. 7 de cada 10 personas conocen a alguien que está pasando hambre. Y menos de un tercio de la población, se podría hablar de menos de 10 millones de personas, reciben la popular bolsa de los comités locales de abastecimiento y producción, los conocidos como CLAP, que es un mecanismo político que ha redistribuido el alimento en Venezuela y ha creado un monopolio en el cual el control pasa a ser o a formar parte de las comunas del país.
Y de esas personas que reciben el beneficio de esa bolsa de comida, la mayoría son militantes del chavismo. Por supuesto que es una situación que ha creado una politización de la economía en Venezuela, hasta el punto de que las tendencias de confianza por parte de inversores, por parte del sector privado, varían de acuerdo a qué tanto se avisore o se vislumbre el panorama político en el país. Esto con respecto a las próximas elecciones de gobernadores del próximo 15 de octubre, donde se espera una participación del 63 y 68%. De hecho, esto podría influir incluso en el vaivén económico y en la posibilidad de que con una nueva transición política, al menos en las regiones de Venezuela, haya cierta confianza de los empresarios privados a tratar de declinar ciertas posturas con respecto a las trabas y controles férreos que existen en la economía venezolana. Pero al respecto de la inflación, este mismo economista, Asdrúbal Oliveros, tras ofrecer estos datos, este informe por parte de la encuestadora que dirige, Ecoanalítica, también brindó 5 recomendaciones para soportar el actual escenario de hiperinflación que vive Venezuela. 5 recomendaciones por parte de Asdrúbal Oliveros se basan principalmente en, primero, apegarse a un presupuesto mensual, es decir, tratar de ceñirse a cierta partida presupuestaria que pueda tratar de saldar por lo menos los gastos y concentrar el 80% de los ingresos en gastos primordiales como lo son alimentos, medicinas o en su mayoría alimentos que tienen una mayor accesibilidad y son más asequibles que los medicamentos en Venezuela. El segundo consejo es conservar el empleo. Y el mismo economista dice lo siguiente, y cito: el que tiene un trabajo tiene que cuidarlo, sobre todo en el sector formal, porque es muy difícil encontrar trabajo en el sector formal. A veces, por rabietas o por cosas del momento, se renuncia a los trabajos sin tener claro qué se va a hacer en el futuro, y eso puede costar muchísimo. También, el tercer tip que arroja el economista es comprar bienes no perecederos. Y cito: asegura lo siguiente: con la dinámica de recorte de importaciones y de sanciones, es esperable que aumenten la escasez y el desabastecimiento en los próximos meses, o que, si hay productos, sean muy costosos. Si ves un bien que compras hoy y lo puedes guardar, te estás protegiendo de la inflación hacia a futuro. Esto se debe a que el gobierno está recortando las importaciones para utilizar ese dinero, concentrarlo en caja chica y saldar la deuda en cuenta corriente, la deuda que mantiene la deuda externa de 4.000 millones de dólares. Esto, por supuesto, al afectar las importaciones, disminuye la oferta de alimentos, de bienes, e incluso de servicios, de medicamentos en el país, y por lo tanto, al escasear, al disminuir la oferta y crecer la demanda, aumenta, por supuesto, la inflación. Y aunado a la crisis dada por la escasez del dinero en efectivo, esto hace que pierda valor tanto la moneda y que pierda valor la oferta, pero también que aumente la demanda, y esto genera una espiral hiperinflacionaria que ya se ve en Venezuela. El cuarto consejo es utilizar las tarjetas de crédito. Asdrúbal asegura que esto sigue siendo una tremenda opción, aunque los límites puedan lucir actualmente desfasados por la inflación, que no sean suficientes, que ese dinero que permanece en esa cuenta crédito se devalúe, se deprecie día tras día por el crecimiento del diferencial cambiario con el dólar paralelo, la inflación en el mercado interno, pero de alguna manera puede paliar ciertas falencias. Y el quinto consejo por parte de este economista es, como se dice coloquialmente en Venezuela, matar tigres como se pueda, es decir, generar ingresos extra. Si puedes generar ingresos extra o adicionales mediante una actividad fuera del horario de trabajo, es muy importante, lo asegura Oliveros. Y también brinda un consejo a los jóvenes y asegura que los más jóvenes no deben actuar llevados por la desesperación, porque en Venezuela, a su juicio, la educación es barata y es posible prepararse mejor para emigrar si esa es la decisión personal. Asdrúbal Oliveros asegura que hay que actuar con cabeza fría. La crisis es dura, pero tienes que sentarte, tienes que ver tus opciones y no dejarte arropar por la dinámica, ya que tomar una decisión con la desesperación como consejera solo lleva a errores. Es el consejo o el conjunto de consejos de este economista con base en este escenario de datos económicos que son brindados por esta consultora Ecoanalítica, y de hecho
precisamente esos son los números de una economía hiperinflacionaria, de una economía en recesión. Son los números de una Venezuela que en 2017, por supuesto, son el reflejo de una economía en recesión e inflación a largo plazo por políticas aislacionistas y no del libre mercado. Por ello se vaticina, o los economistas vaticinan el 2018 como un año peor en términos de rendimiento económico para Venezuela.